Lo último de la noticia con Magister Comunica. Atención, quédate hasta el final del video, suscríbete, dale me gusta y comparte. Recuerda, 20.000 me gusta y ustedes se hacen tendencia en YouTube. Deja tu poderosa opinión aquí abajo del video. ¡Urgente! Y sigue los duros golpes a Maduro. En estos días preparan acciones armadas y violentas contra la paz de Venezuela. Lo vuelvo a decir, sé lo que estoy diciendo. Sé lo que estoy diciendo. Y a ustedes me dirijo. Grupos financiados desde el exterior, desde Estados Unidos, desde Colombia. Grupos que creen que pueden aprovechar la pandemia y la cuarentena para acciones terroristas, golpistas. Y personalmente, como comandante en jefe, estoy al frente de todos los preparativos para que Venezuela tenga paz y para estar preparados para cualquier combate que haga falta. Sé lo que estoy diciendo, Venezuela. Tengo la obligación de preparar a la opinión pública nacional e internacional y de prepararnos. En las próximas horas, ¿no?, he ordenado en el marco del operativo permanente Escudo Bolivariano la movilización de piezas de artillería para estar preparados para el combate por la paz. Cese al fuego, alto al fuego. Vamos a un acuerdo humanitario. En nombre de Dios, en nombre del pueblo, así lo pido. Venezuela denuncia bloqueo naval de Estados Unidos que impide abastecimiento de combustible. El vicepresidente de Economía de Venezuela, Tarek El Aissami, denunció las medidas coercitivas aplicadas por Estados Unidos en contra de este país que impiden el normal abastecimiento de combustible. Con este perverso plan de bloqueo naval y el amedrentamiento recurrente que ha venido realizando contra potenciales proveedores del país, Estados Unidos está impidiendo el suministro, los aditivos químicos, insumos y repuestos necesarios para el proceso de producción del combustible, que es distribuido en todo el territorio nacional, así lo aseguró El Aissami. El portavoz venezolano aseguró las agresiones de los Estados Unidos contra la industria petrolera constituyen graves violaciones a los derechos humanos del pueblo venezolano y que se convierten, por tanto, en crímenes de lesa humanidad contrarios al derecho internacional y a las Naciones Unidas. El vicepresidente denunció un conjunto de amenazas contra la integridad territorial y soberanía de Venezuela, que pretende materializar un bloqueo naval para agravar la situación del pueblo venezolano que libra una batalla contra el COVID-19. El país suramericano, agregó El Aissami, ha diseñado medidas estrictas de control epidemiológico y prevención en el contagio de esta enfermedad, que incluye cuarentena social que ha tenido gran receptividad en su cumplimiento. De acuerdo con el funcionario venezolano, estas acciones extremistas por parte del gobierno estadounidense procuran agravar las dificultades del pueblo venezolano para hacer frente a la pandemia del coronavirus, cuyo plan es afectar el corazón de la actividad económica de desarrollo industrial y productivo, así como los servicios de transporte, energía eléctrica y entre otros. La clase trabajadora de la industria petrolera y el sector eléctrico, en unión con las fuerzas arrastradas de Nicolás Maduro, trabajan incansablemente para superar el menor tiempo posible esta coyuntura y restituir en el menor tiempo posible el suministro regular de combustible para todo el país. Así lo informó el vicepresidente de Economía.
por lo que el Aizami también expresó que se dispuso un plan especial dirigido a garantizar la movilidad de los sectores priorizados en el marco del estado de alarma decretado por el presidente y están exceptuados de la cuarentena colectiva. El Aizami agregó que deploramos la posición de sectores extremistas de la oposición venezolana que planifican y ejecutan estas viles acciones contra el pueblo. La historia jugará sin clemencia a estos traidores a la patria. Así lo afirma Tarek El Aizami. Por otra parte, sigue en sintonía. Unión Europea apoya propuesta de Estados Unidos para gobierno de transición en Venezuela. Esto sí es una buena noticia. La Unión Europea estimó que el plan de Estados Unidos sobre un gobierno de transición en Venezuela sin el mandatario Nicolás Maduro ni el opositor Juan Guaidó va en la línea de una solución pacífica promovida por el bloque. En una declaración en nombre de los 27 países de la Unión Europea, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, tomó nota positivamente del nuevo plan de Estados Unidos y con interés la parte correspondiente a su política de sanciones. La Unión Europea alerta así del devastador impacto humano que podría tener la pandemia del nuevo coronavirus en un país que se enfrenta a una situación económica, social y humanitaria ya grave, reiterando su voluntad de ayudar al pueblo venezolano frente a la pandemia del coronavirus que amenaza con propagarse dentro y desde Venezuela y la caída de los precios del petróleo. Washington cambió su táctica para propiciar la salida de Maduro, cuya reelección en 2018 considera fraudulenta. Washington apoyaba los esfuerzos de Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional, y a quien desde enero del 2019 reconoce como presidente interino junto a casi 60 países, por sacar del poder a Maduro y celebrar nuevos comicios. Pero el pasado martes 31 de marzo, el jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo presentó un marco para una transición democrática pacífica en Venezuela, por el cual tanto Maduro como Guaidó se harían a un lado a cambio de levantar sanciones gradualmente. Desde Caracas, Guaidó respaldó la propuesta similar a una planteada por la oposición en fallidas conversaciones mediadas por Noruega en septiembre. Pero el gobierno de Maduro rechazó de plano un gobierno de transición inconstitucional. Por lo que el proceso de negociación, los europeos llaman así a los actores políticos de Venezuela a poner los intereses de la nación por encima de todo e iniciar un proceso de negociación creíble, representativo y serio, como el facilitado por Noruega. La Unión Europea está dispuesta a contribuir, en particular a través del Grupo de Contacto Internacional, a un proceso significativo e inclusivo hacia el restablecimiento de la democracia mediante elecciones presidenciales libres. El Grupo de Lima también expresó la víspera de su apoyo a la propuesta estadounidense al estimar que busca garantizar el retorno a la democracia en Venezuela mediante la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres. Pero Miraflores rechazó el pronunciamiento europeo. El régimen venezolano emitió en un comunicado de rechazo al pronunciamiento europeo que hoy manifiesta su respaldo al enfoque de Washington de levantar las sanciones ilegales contra Venezuela. Sí y solo si se cumple su voluntad y se concreta su prolongado plan de golpe de Estado. Venezuela, agrega, le hace un nuevo llamado a los Estados miembros de la Unión Europea para respetar la soberanía del pueblo venezolano y les recuerda que, como signatarios todos de la Carta de las Naciones Unidas, lo menos que deben hacer es respetar sus propósitos y principios. Según Caracas, mientras en varios países de la Unión Europea la pandemia ha salido de control con un demoledor impacto
impacto humano, en Venezuela se avanza modestamente en controlarla y se dedican todos los esfuerzos y recursos para ello, a pesar del bloqueo de Estados Unidos. Pero qué gran mentira más grande del régimen de Nicolás Maduro. ¿Y usted qué opina? No olvides suscribirte al canal, ayúdanos a difundir. Esto es Magister Comunica, seguimos informándote totalmente gratis por una Venezuela libre. Nos vemos en el próximo video, así que atentos todos a difundir.